Hola a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Tatiana Hidalgo y a María Teresa Piñeiro Otero la coordinación de este simposio. Mi intervención lleva por título Nuevas reacciones antifeministas, extremismo digital y radicalización violenta, una aproximación al fenómeno incel. Bien, en primer lugar, me gustaría advertir que lo que confiere el carácter de novedad a estas estrategias es el soporte utilizado para difundir los mensajes y las propias estrategias narrativas. El contenido de los mensajes va a permanecer inalterable. Otro aspecto que me gustaría tener en cuenta es que entendemos o remarcar que entendemos por reacción. Eh, por reacción, o que cuando decimos reacción siempre hay que entender que siempre se reacciona a algo, ¿no? Eh, bien, es interesante ver o destacar cómo desde el surgimiento del feminismo se va a producir una lectura bastante perversa del mismo. Esta lectura traduce la consecución de derechos inalienables, como puede ser libertad, como puede ser una vida sin violencia, la igualdad en todas las esferas, social, económica, familiar, profesional o conyugal, en una suerte de guerra contra la masculinidad o contra los hombres. Bien, la imagen que mejor recoge perdón, esta lucha por la igualdad y este movimiento reactivo va a ser la del péndulo. Esto es así porque masculinidad y feminidad son o se conciben como dos entelequias profundamente diferentes, opuestas, pero a la vez complementarias, ¿no? Hasta el siglo XX, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, poco sabíamos de la masculinidad como entelequia. Los filósofos no se preguntaban qué es la masculinidad. Parecía una cuestión obvia, ¿no? En cambio, no dejaban de analizar qué era aquello de la feminidad, ¿no? Y lo hacían de un doble modo, de un modo descriptivo, en qué consiste ser mujer, y de un modo prescriptivo, ¿no? Qué hay que hacer para ser una mujer o cómo debe ser una mujer, ¿no? Bien, pues dado que las reacciones feministas lo son siempre al avance del feminismo, ambas genealogías, la del feminismo y la del antifeminismo, van a transcurrir a la par. Por motivos de tiempo y de espacio, no podemos recorrer, ¿no? Todas esas reacciones antifeministas, pero nos vamos a detener en los años 80 del pasado siglo, concretamente en Estados Unidos, pues muchos de los discursos o la mayoría de los discursos que encontramos ahora en estas narrativas digitales son una radicalización violenta de esos mensajes, ¿no? que surgieron ahí. Bien. Por ejemplo, uno de los más claros es esa hegemonía yetta, ¿no? Esa masculinidad victimista, ¿no? Esa apelación al victimismo, ¿no? Eso surge ahí. Eh, bueno, en los años 80 se perciben los avances de las mujeres en términos absolutos. ¿Qué quiere decir eso? Hombres y mujeres consideraban que la voluntad era un hecho. Y surgen una serie de mitos reaccionarios, ¿no? Eh, la reacción se va a desplegar en varios frentes, se va a culpar al feminismo de todo, se va a culpar de todos los males sociales, de la pérdida de valores, del aumento de la delincuencia, del aumento de violaciones. Se va a culpar también del fracaso escolar, ¿no? De las crisis de esterilidad, de la crisis de esterilidad, del aumento de la infelicidad, ¿no? Entonces, el feminismo va a ser un auténtico enemigo, no solo contra la sociedad, no solo contra las mujeres, pero sobre todo contra los hombres, que van a resultar los máximos perjudicados. Si este es el diagnóstico, ¿qué sería lo sensato? Lo sensato sería una vuelta a la masculinidad y feminidad tradicional, ¿no? Lo que sea la feminidad tradicional, más o menos lo tenemos claro, ¿o no? Pero la masculinidad
¿qué entendemos por masculinidad, no? Bueno, pues poco sabemos de ella. Todo lo que sabemos lo sabemos gracias a las reacciones o gracias a su apelación en en las reacciones, pero sea lo que sea, parece algo delicado, algo que hay que cuidar, y el feminismo o la igualdad es algo que la ataca completamente, ¿no? La hace marchitar como si fuera algo muy delicado, ¿no? Bien, eh, hay que tener también, hay una idea que también es importante que tengamos en mente. Las reacciones no están motivadas o no solo están motivadas por cuestiones sociopolíticas, por cuestiones identitarias. Las reacciones antifeministas van a responder también a un fuerte componente económico. La economía va a jugar un papel fundamental, por eso no debe extrañarnos que sea en épocas donde la economía va a estar en recesión, cuando se genere un caldo de cultivo mucho más enriquecedor para las reacciones, ¿no? La masculinidad tradicional está caracterizada por, o el rol, la imagen que mejor la define es la de ganador de pan, ¿no? El hombre que paga sus facturas y que es capaz de mantener a su familia. Por tanto, cuando los hombres pierden su capacidad de ser los sustentadores, de cuidar o aprovisionar a su familia, eso es un factor coadyuvante para que emerja ese movimiento de lucha contra el feminismo, ¿no? Cualquier reivindicación de igualdad en el plano económico y profesional se considera un ataque. Claro, en momentos en los que la masculinidad, el hombre de clase media sobre todo, está perdiendo ese poder, tenemos el caldo de cultivo óptimo para que emerjan movimientos reactivos, ¿no? Eh, Estas resistencias al cambio no van a surgir solo en el plano cultural, en la cultura popular, sino también en la alta academia. Van a compartir ambos espacios. Y en los 70 estaban ya las bases para que surgiera un nuevo tipo de masculinidad, una masculinidad igualitaria. Sin embargo, en los 80 vamos a ver que se produce un retroceso y autores que consideraban que la igualdad era positiva, se vuelven defensores de los desheredados. Lo que también vemos es cómo se reclama esa masculinidad tradicional que reivindicaba los espacios básicos y los espacios que tradicionalmente se le atribuían a los varones, ¿no? Y se reivindicaba también una vuelta a los roles. Bien, por ejemplo, aquí tenemos el caso de Warren Farrell, ¿no? Que era, bueno, pues lo que llamaríamos hoy un hombre reivindicando las nuevas masculinidades que en los 80 dice que los hombres son víctimas del movimiento feminista, considera al movimiento un conjunto de mujeres, al feminismo un conjunto de mujeres frías, calculadoras, insatisfechas, que han convertido a los hombres en su objeto, ¿no? En sus objetos en objetos para lograr sus objetivos, ¿no? Vemos cómo hablan no directamente, pero cómo culpan a las políticas igualitarias, ¿no? De estar destruyendo la masculinidad y de estar destruyendo la sociedad, ¿no? Bien, hay uno de los, tenemos el aspecto económico, tenemos el aspecto
de los roles, pero el máximo miedo o el máximo factor determinante en todas estas reacciones fue el perder los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Esto fue lo que más temor generó. Bien, este recorrido me sirve para trazar o para introducir el segundo tema de mi propuesta, el extremismo digital y la radicalización violenta, ¿no? Eh, ¿Dónde se produce todo eso? ¿Por qué hablamos de extremismo digital? Bueno, porque esta violencia y esta misoginia que no estaba tan clara o no era tan evidente en la reacción previa, ¿no? En la de los 80, 90, sí que ahora se ha vuelto violenta y se da sobre todo en comunidades digitales. Se da en lo que se ha dado en llamar la manosfera o machosfera, ¿no? Es un conjunto de comunidades digitales en las que los hombres manifiestan su rechazo a las mujeres, ¿no? Podemos dividirla en 4 grupos. El primero sería MRA, ¿no? Por sus siglas en inglés, activistas por los derechos de los hombres, que beberían de las fuentes de los grupos de activistas que emergen en los 80. Lo que dicen es que las leyes y las instituciones sociales discriminan a los hombres. Tiene mucho también que ver con los movimientos de nueva derecha, ¿no? De extremistas de derechas. Luego están los hombres que siguen su propio camino, MGTOW por sus siglas en inglés, que van un paso más allá y dicen que no hay vuelta atrás y que lo que hay que hacer es evitar a las mujeres, ¿vale? Aparte de culparlas de todos los problemas que hay. Luego estarían los PUA, ¿no? Que serían los artistas del ligoteo, todos estos maestros que ofrecen cursos para ligar, que se basan sobre todo en el acoso, ¿no? A mujeres. Consideran que la sociedad está feminizando a los hombres, ¿no? Y tienen, bueno, pues el tema del consentimiento, bueno, pues ahí está el no puede ser sí, de una manera bastante más radical. Y luego estarían los célibes involuntarios, que los conocemos como incel por sus siglas en inglés. Son posiblemente los más violentos. Bueno, aquí os pongo la imagen de Roger Elliot, que fue fue el que cometió en 2014 el atentado terrorista en Isla Vista y después se suicidó. Bien, nos vamos a centrar en este grupo, os voy a dar unas pinceladas de este grupo porque desde 2021 la red de sensibilización sobre radicalización de Naciones Unidas o en 2021 publicó un informe, ¿no? Sobre ellos, dado el carácter violento y la radicalización que se ha observado que están teniendo, ¿no? Básicamente sostienen que son hombres que sostienen que no pueden tener relaciones sexuales consensuadas por su aspecto físico, ¿no? Porque no son atractivos. Entonces, dentro de este ecosistema, el ecosistema Intel lo que hace es promover contenido violento, misógino, se celebra la violencia contra las mujeres y no solo contra las mujeres, también se celebra la violencia contra sus compañeros o contra aquellos que consideran competencia, ¿no? Bueno, es un discurso que está íntimamente ligado a ideologías neofascistas o de supremacía blanca, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque lo que intentan es, bueno, pues enardecer el impulso sexual masculino ligado a la identidad blanca y consideran además a los hombres racializados una amenaza sexual, ¿no? Esto no quiere decir que no haya comunidades en CELS eh, con personas racializadas, que las hay, ¿no? Y es importante también que se tengan en cuenta porque si no se corre el riesgo de, bueno, pues de no focalizar en otras posibles amenazas. Em, Además, recurren a la biología y a la naturalización, ¿no? A lo que recurren todas las reacciones a decir que los hombres tienen más
tienen más necesidades sexuales y por tanto luego hay una parte bastante no tan clara que se les debe, ¿no? Dado que tienen esas necesidades, se les deben satisfacer, ¿no? Además, creen que las mujeres están programadas para buscar machos alfa con determinados rasgos porque se basan en la atracción o el origen evolutivo del el comportamiento sexual, ¿no? Consideran que pese a que la atracción interpersonal, aunque incluye diferentes factores, ellos lo reducen bastante a la psicología evolutiva y dejando fuera todo otro tipo de explicaciones. Además, consideran que, bueno, pues eso, que la sociedad debe dar cabida a sus necesidades biológicas, ¿no? Y bueno, pues tienen un fuerte componente misógino y tienden a culpar eh, a la igualdad, ¿no? y al feminismo de alterar el orden natural de la sociedad. Bueno, siento haberme pasado de tiempo y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y un saludo.